Buenos días, gracias por acompañarnos a un desayuno más o a una charla más de socios y amigos de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Agradecer a todos los presentes, tanto de manera virtual como de manera física, el haberse conectado el día de hoy o estar aquí presentes. Agradecer también a los integrantes de la mesa directiva que nos acompañan. Y bueno, por supuesto, gracias. Por supuesto, agradecerte, Claudia, la doctora Claudia Octaviano Villasana, coordinadora general de mitigación del cambio climático en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por haber aceptado tu participación en esta charla. Buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer la invitación de la amiga y a Carlos por su invitación y su muy caluroso bienvenida. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me parece fenomenal, ya 9 años de esta asociación con especialistas en los temas de impacto ambiental. Y bueno, esta charla no es de impacto ambiental, pero creo que, como decía Carlos, es un tema que es muy importante actualmente en el país y les traemos, así que el pan salido del horno, calientito, sobre la nueva meta que ha establecido nuestro país en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de hecho, creo que es la primera charla que doy de este tema, así que espero que el año que viene va a haber muchas más, pero ustedes tendrán la primera charla del tema de la nueva meta de México. Cuando platiqué con Olga, me decía, vamos a presentar el estudio de costos. Así les traigo unas láminas de costos, pero también les traje la explicación de dónde sale la meta, ¿no? Porque creo que mucha gente está preguntándose cuáles son las medidas y qué implicaciones puede tener para el país, ¿no? Entonces, bueno, la meta, como ya lo comentaba Carlos, ha incrementado la reducción de emisiones de nuestro país de 22% que se comprometieron en 2015 a 35% en 2030. Esto es importante porque mucha gente se pregunta si esto se va a hacer mañana y la verdad es que hay un tiempo hasta el 2030, pero tampoco se puede hacer todo en 2030. Tenemos que empezar a implementar acciones. De hecho, ya hay acciones en marcha para poder lograr esta desviación del objetivo, como pueden ver en esta lámina. Sobre la línea base, tenemos que lograr reducir 35% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta línea base es una línea base tendencial que se conoce como de negocio en marcha, es decir, ¿qué pasaría con las emisiones de nuestro país si no tuviéramos política de mitigación de cambio climático? Este ejercicio de línea base, no voy a entrar mucho en detalle en él, pero es un ejercicio que realiza también el INEC y que por la Ley General de Cambio Climático también se ha abierto a la participación de especialistas de los sectores productivos. La línea base se actualizó con el insumo de más de 300 expertos en el país sobre cómo se proyectan las emisiones y cuál podría ser esta trayectoria tendencial y, por supuesto, cómo se pueden reducir las emisiones de tal forma que podamos cumplir con el 35%. Actualmente se tienen identificadas más de 40 medidas. Las que se consideraron para el aumento de ambición son 40 medidas y 9 de ellas son de mayor ambición. Y la mayor ambición pues está catalogada o podemos analizarla en 4 grandes ejes. La primera tiene que ver con las metas de energía limpia, la segunda con soluciones basadas en la naturaleza, la tercera con acelerar la implementación del transporte bajo en carbono y finalmente los temas de regulación y fomento industrial. Vamos a entrar a ver cada uno de estos temas y sobre todo también qué hay en las primeras medidas, ¿no? Porque mucho en la prensa se ha basado en las medidas de aumento de ambición, pero por supuesto la meta inicial de lograr el 22% pues tiene esas 31 medidas primeras que pues tienen que implementarse para poder lograr el 35%.
Básicamente lo que estamos viendo en el nuevo compromiso de México, como les expliqué en la lámina anterior, es poder lograr reducir de esta línea base o de esas 991 millones de toneladas que se espera que emita el país en 2030, un 22%, antes era del orden de 218 millones de toneladas, ahora estamos hablando de casi 350 millones de toneladas, y una meta condicionada que antes estaba en 36% y que también se incrementa a 40%. Es decir, México con sus medidas nacionales podrá reducir hasta 35% y aún se tienen identificadas medidas que logren este 40% si se cuenta con mayor financiamiento internacional. Lo que es importante considerar aquí es que, por supuesto, el aumento de la ambición es necesario por varias razones, ¿no? Yo creo que aquí, ya lo comentaba Carlos, estamos en México experimentando ya varios de estos impactos del cambio climático también a nivel global. Tenemos una revisión también que se actualizó este año del IPCC en los temas que tienen que ver con la vulnerabilidad y el impacto del cambio climático, y de la ciencia física, que nos dice que ya todo el globo está experimentando impactos muy fuertes, ¿no? Entonces, realmente México, como uno de los 20 mayores emisores, no voy a entrar si somos el océano, siempre estamos ahí en esa carrera, pero la realidad es que ya estamos emitiendo más que muchos países europeos grandes, ¿no? Francia, Reino Unido, etcétera. Y estamos caminándonos a emitir más que muchos países en desarrollo. Por supuesto, no tanto como China o la India, ¿no? China y la India por mucho serán los grandes emisores en el futuro, pero México sí tiene que implementar acciones, ¿no? Y realmente este esfuerzo que está haciendo el país de identificar mayores medidas, pues responde a este llamado internacional de aumento de la ambición. Es realmente técnicamente factible, políticamente necesario, pero sí va a requerir de importantes recursos y de una articulación de políticas en todos los sectores de la economía nacional. Entonces esto, por supuesto, para hablar de por qué el aumento de la ambición y cómo vamos a lograr hacer este trabajo. Las 30 medidas identificadas previamente, ustedes las pueden consultar en un estudio del INEC, que están varios estudios y documentos, pero el más reciente es uno que sacamos este año. Ahorita les voy a dar la referencia y les voy a platicar de los principales resultados. Pero esas 30 medidas logran en 2030 reducir del orden de 237 millones de toneladas, que justifican o se alcanza un 22-23% de reducción de emisiones. Estamos identificando nuevas medidas, que son las que ven en pantalla, para poder aumentar la meta a 35%. Y tenemos aquí un potencial identificado con estas medidas de 373 millones de toneladas. Lo que necesitamos para el 35% son 347 millones de toneladas, es decir, se ha identificado un poco más del potencial que necesitamos para lograrlo, porque, digamos, este es el ejercicio de ver que se pueda lograr con las medidas propuestas y que todas estén en marcha para poder encaminar el cumplimiento en 2030, ¿no? O sea, no está, digamos, exacto, pero está un poquito sobrado para que podamos ir empujando. Tampoco está muy sobrado, o sea, sí necesitamos hacer todas las acciones para poder lograr esta reducción de emisiones. Las medidas nuevas incluyen algunas acciones estratégicas o emblemáticas, digamos, de la actual administración, como el programa Sembrando Vida, como el aumento de nuevas áreas naturales protegidas, que ahorita vamos a entrar en detalle, pero que sí se está incrementando bastante la planeación de la CONAM para poder lograr estas nuevas áreas. Una estrategia nacional de carbono azul, que seguramente para muchos de ustedes va a ser interesante, de las medidas que se tengan que tomar para la protección y evitar el desmonte del manglar en México. Para los especialistas en transporte, el país se comprometió a un pacto por la electromovilidad a nivel global, que es sumamente ambicioso.
lo vamos a platicar más. La estrategia de trabajo remoto, el fomento al transporte ferroviario, la eficiencia energética, la economía circular y los proyectos de energía limpia. Esta lámina, creo que aquí no se alcanza a ver, pero detalla para cada uno de los sectores cuáles son las medidas principales. Pueden ver, por supuesto, que las 35 medidas, bueno, podemos ver temas como en el sector agropecuario, los temas principalmente que tienen que ver con detener la deforestación. Esta era una medida que ya estaba planteada anteriormente, se conoce como deforestación neta cero, es decir, no es cero deforestación, pero en el neto debe haber, ya no debe haber emisiones provenientes del sector forestal. Y por supuesto esto requiere mucho trabajo de la CONAFOR y con todos los actores locales, agricultura de conservación, el manejo forestal, la instalación y operación de biodigestores en el país y los sistemas agrosilvopastoriles. Para todas estas medidas se están tomando acciones y, por ejemplo, desde el INEC estamos desarrollando las metodologías para el seguimiento de las acciones de mitigación y los sistemas MRV que en colaboración con la Semarnat se están planteando puedan montarse estas metodologías en lo que se conoce como el sistema SIAT-NDC, que es el sistema de seguimiento de las acciones de transparencia de el país. Y esto, bueno, va a estar alimentado por la información también de las autoridades estatales. Entonces, este es un poquito el esquema que se va a seguir para dar seguimiento a las diferentes medidas. En transporte, por ejemplo, no les quiero leer todas las medidas, pero hay algunas que creo que ustedes conocen, como el programa de transporte limpio, que se espera se pueda potenciar, lo que tiene que ver con la actualización de las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética para el transporte, tanto en vehículos ligeros como en vehículos pesados. Ahí está pendiente la publicación de la norma 163, por ejemplo, en su actualización, y se está trabajando una norma similar a la 163, pero para vehículos pesados. En residuos se tienen acciones tanto para el tema de los residuos sólidos municipales como para los temas de aguas residuales, las famosas PETAR, que se pueda utilizar, bueno, capturar y aprovechar el biogás de las plantas de tratamiento. También se tienen algunos proyectos pensados para la operación de plantas de termovalorización, de compostaje y aumentar el tratamiento también de las aguas residuales industriales que, como muchos de ustedes saben, requieren pues muchas acciones en todo el país para que se pueda mejorar la gestión de estas plantas. Tenemos también en el sector residencial varias medidas de eficiencia energética y algunas medidas nuevas que tienen que ver con la generación distribuida. Entonces, esto también es algo que se está trabajando y de hecho sí hay algunos avances ya desde la CENER, pero sobre todo esto es un tema que está siendo de mucho interés para los estados. Entonces ahí va a haber trabajo importante con los estados. Simplemente la semana antepasada estuvo este congreso en Puebla, donde Puebla está presentando algunas acciones en esta materia. En petróleo y gas, como saben, hay mucho trabajo que hacer. Hay un tema importante ahora de fomento de la cogeneración en varias de las refinerías de Pemex. Y también se tiene que hacer mucho trabajo con las emisiones fugitivas. Pemex durante la COP21, previo a la COP21, en una reunión presidencial y con la colaboración de Estados Unidos también se comprometió a reducir las emisiones de metano, que es un tema muy importante, yo creo que muchos lo han estado viendo en prensa. Las emisiones de metano en el país se han triplicado, ¿no? Entonces, esto es un tema, digamos, que además de que tiene impacto climático, pues tiene impactos importantes en el país, ya generando problemas de contaminación local. Entonces, se busca que estos compromisos y este apoyo que va a recibir Pemex en materia climática, pues ayude a resolver varios otros problemas
de operación en los centros productivos de la paraestatal. Y si bien este tema, sí me gusta subrayarlo, no es parte del aumento de ambición, o sea, Pemex va a cumplir con su meta previamente establecida, o sea, claro, todas estas acciones son para que cumpla con su meta. Sí requiere pues un esfuerzo grande para revertir este incremento y poder encaminarse a una reducción de emisiones, ¿no? Justamente estamos viendo una tendencia contraria que hay que trabajar y que evidentemente ya hay un grupo de trabajo en Pemex y la CNEL para atender este tema de cambio climático y particularmente las emisiones de metano. También tenemos varias acciones de la industria. Estas son las que están cuantificadas, que como ven es poco, ¿no? El sector industrial, una vez que se suma las emisiones por combustión y las emisiones específicas de los procesos industriales, lo que en los inventarios de emisiones se llaman los IPUs, ¿no? Para los que son especialistas en ese tema, podría subir a ser la segunda fuente de emisión, ¿no? Y a veces como está ahorita el inventario, está desagregado y no se ve ese impacto del sector industrial, pero hay mucho trabajo que hacer. Y aquí no está incluida, pero Olga les podrá platicar muy bien, hay mucho trabajo que está haciendo para poder montar el sistema de comercio de emisiones del país. Y esto, por supuesto, se espera, este instrumento se espera que sea el principal instrumento que ponga un precio al carbono de las grandes instalaciones industriales del país y que, por supuesto, pueda contribuir incluso más que lo que está ahí en pantalla. Esto me gustaría comentarles, no está incluido todavía en el aumento de ambición, el rol del sistema de comercio de emisiones, porque claro, un diálogo importante a tener con el sector industrial y en el diseño del propio sistema de comercio de emisiones, ¿no? Entonces no quisimos ahorita ponerlo en el compromiso. Lo que se captura para el sector industrial siguen siendo las metas que ya están en la Ley General de Cambio Climático, pero claro, se espera que este sistema pueda estar operativo y ya teniendo mitigación reportada en 2030, que también nos va a ayudar a, digamos, si alguna de estas medidas no está todavía en el nivel que debería estar en 2030, pues que pueda venir la mitigación también de esto que seguramente tiene que estar ya reportando mitigación en 2030. Después tenemos las soluciones basadas en la naturaleza, pero estas que están a la izquierda son las medidas previas y del otro lado tenemos las nuevas medidas de ambición, también cada una con su cuantificación de emisiones. Lo que ustedes pueden ver en la pantalla lo vamos a hacer un poquito más adelante, así que lo voy a poner ya con un formato, con el otro formato. Pero bueno, sí quería explicarles muy bien esto porque no hay, y sí llegué a ver algunos periódicos que decían, solo hay 9 medidas, ¿no? Pues, o sea, hay 40 medidas, ¿no? El 22%, eso es, digamos, como la base, y lo que se explicó después fue cómo aumentamos la ambición, ¿no? Ay. Aquí está. Bueno, nada más mostrarles para cada medida se tiene su cuantificación. Ustedes van a ver, por supuesto, cuáles son las medidas más importantes para cada uno de los sectores. Por ejemplo, para los temas de transporte, las normatividades desde la Semarnat son las que más mitigación pueden reportar, porque claro, son las que regulan a todos los vehículos en circulación, tanto ligeros como de pasajeros. En el sector eléctrico, lo más importante tiene que ver con la meta de energía limpia. En el sector residencial, tenemos, por ejemplo, los temas de generación distribuida como los más, perdón, en el sector residencial tenemos los temas que tienen que ver con calentamiento de agua y después los temas de generación distribuida. En el sector residuos, pueden ver ahí, por supuesto, que los temas que tienen que ver con aguas residuales y con los residuos sólidos municipales son los más importantes. En petróleo y gas, estas son las que están cuantificadas, pero realmente lo más importante que está en un proceso todavía de alineación tiene que ver con reducción de metano y de cogeneración en Pemex. La industria, ya los comenté aquí, todavía estamos
considerando que se pueda establecer un programa amplio de cogeneración industrial. Hay un estudio también de la CONUE que nos permitió proponer esta medida, que tiene una alta mitigación en la industria. Y en el sector agropecuario, pues todo lo que tiene que ver con tasa neta de deforestación cero, y también la Estrategia Nacional de Carbono Azul va a ser muy importante. Muchos de ustedes saben que los manglares tienen una alta capacidad de captura, y que por supuesto protegerlos pues es una prioridad desde el punto de vista también de la adaptación, ¿no? Como barrera natural a las inundaciones. Este es el estudio que les comentaba. Todos estos números que les estoy mostrando lo pueden ver en detalle en este documento que está en la página del instituto. También hay un video en redes donde se presentó, y el video se lo refiero porque fue también interesante la reacción de todos los sectores, de cómo ven el estudio y qué cosas subrayaron de cada uno de los sectores económicos que se analizaron, y cómo está moviendo en la implementación, ¿no? Yo creo que ahí también es interesante, si tienen tiempo de entrar y ver esto en la página del instituto, y si no, el estudio. Ahora lo que les voy a platicar es un poquito más de qué hay de la parte de costos, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pues ya está muy bien que hayan identificado el potencial de mitigación y las emisiones, pero ¿cuánto nos va a costar todo esto, no? Entonces, de estas primeras medidas, de estas primeras 35 medidas que les decía, y también me gustaría decirles por qué 30 y 35, ¿no? O sea, había algunas medidas que ya estaban estudiadas, pero con menor ambición. Por ejemplo, había ya una meta de electromovilidad que se incrementa. Había una meta o algunas acciones de eficiencia energética que se incrementa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, y lo van a ver, lo vieron en la lámina anterior, ya no lo expliqué, fue identificar aquellas que ya estaban consideradas y restar lo que podría ser un doble conteo, ¿no? De tal suerte que no estamos contando dos veces las mismas emisiones. Y aquí estos costos que les voy a referir son para las medidas que ya se habían identificado. Todavía estamos en el trabajo de identificar algunas de los costos de las nuevas medidas, y sobre todo de integrar la información, ¿no? Pero creo que aquí les da una idea de cómo va. Tenemos 26 medidas de mitigación de las que les platiqué que tienen un costo de abatimiento negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que contamos costos y beneficios económicos de estas acciones, reportan un beneficio económico al país. No quiere decir que sean costos cero, porque hay gente que dice, no, pues entonces, ¿por qué no se hacen? No. Se requieren inversiones para hacerlas, pero una vez que haces la inversión, el costo total para el país es negativo, es decir, hay un beneficio económico neto de realizar estas acciones. Y tenemos algunas medidas que tienen un costo de abatimiento positivo, es decir, cuestan más del beneficio económico neto que están reportando. Es decir, estas acciones se hacen solo rentables cuando hay un precio al carbón, ¿no? Entonces, esto es importante de considerarlo, pero en definitiva, el estudio muestra es que es claramente conveniente para el país avanzar en estas medidas desde el punto de vista económico, ¿no? Antes, cuando la energía renovable era muy cara, pues los países en desarrollo decían, oye, pues, ¿por qué voy yo a mitigar, no? Ahora, el problema es cómo acelerar la adopción de estas tecnologías, que en la mayoría de los países o en muchos países son más económicas, pero que requieren de movilización de capital. Entonces, este estudio, bueno, en general tiene un análisis costo-beneficio. Había un estudio previo del INEC, que también pueden consultar en línea, pero está haciendo varias mejoras metodológicas, ¿no? El estudio previo, por ejemplo, solo se concentró en los costos. Ahora estamos evaluando costos y beneficios, lo cual pues obviamente es necesario para entender el impacto de todas las medidas. Tiene una mayor consistencia analítica, ¿no? O sea, estamos tratando, por ejemplo, de homologar los criterios de proyección de emisiones, y también algunos criterios económicos, tasas de descuento, etcétera, ¿no?
Y se tiene todas las variables actualizadas, ¿no? Que también eso es importante. Hubo una actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que es, digamos, la base de todas las proyecciones de las emisiones. Aquí no se ve nada, pero es el enfoque metodológico. Como ustedes pueden ver, realmente lo único que les quiero decir es que hay detrás un trabajo bastante fuerte de todos los sectores. Estuvo trabajando todo el equipo del instituto, pero además se contrataron especialistas en cada uno de los sectores para poder hacer esta cuantificación de las emisiones y de los costos. Y lo que se hace es una proyección para poder por medida entender el potencial de abatimiento y después por medida identificar costos de inversión, costos de operación, costos de mantenimiento y los costos financieros que pudiera haber asociados a cada una de las diferentes inversiones. En general estamos hablando de un costo bruto de 137,000 millones de dólares, de los cuales 103,000 millones corresponden a costos de inversión. Entonces, esta movilización de capital pues es importante, no es no es menor, y se distribuyen principalmente, como pueden ver en el PAI, en los temas que tienen que ver con energía limpia. No sé si pudiéramos quitar de ahí muchas gracias. En todo lo que tiene que ver con electricidad. También tenemos una contribución importante de la parte del sector transporte. En fin, ahí lo pueden ver en pantalla. Algunos temas que resultan interesantes en el sector USCUS. También hay costos de implementación, pero por tonelada reducida son menores. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. Donde ustedes pueden ver, por ejemplo, en azul, la contribución que está teniendo el sector transporte para reducir emisiones, las medidas de eficiencia energética, ¿no? Algunas medidas pueden ayudarnos a reducir emisiones de una forma costo eficiente. Lo que ven en pantalla es lo que se conoce en el árbol climático como en la curva de costo de abatimiento marginal, que lo que hace es ordenar las medidas. En este eje están viendo el costo. Por supuesto, todas las que están en esta área son medidas de costo negativo y el potencial de abatimiento. Entonces, lo que vemos es cuánto se puede reducir a qué costo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las medidas que tienen que ver con el sector forestal, todas las metas de energía limpia. Y así van subiendo las medidas, todas estas que les platicaba, 29 medidas que son de costo negativo, que requieren inversiones, pero que al final del día nos van a reportar una mitigación neta. Y por acá tenemos algunas medidas que todavía requieren un precio del carbono, pero que son muy necesarias, como cuáles, las medidas de electromovilidad. Todavía es más caro con respecto en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de las aplicaciones sigue siendo más caro. Entonces necesitamos movilizarlo, pero también algo que me gustaría comentarles es que sin la electromovilidad no podemos lograr avanzar a metas más ambiciosas, porque la participación del sector transporte en las emisiones es muy alta. Entonces, todos los países, bueno, pues han identificado que el tema del sector transporte es complejo y que sin este cambio tecnológico no podríamos avanzar. Entonces, lo que se espera, digo, esta no es una charla de almacenamiento ni baterías, pero lo que se espera es lograr este breakthrough del costo de la batería para el sector transporte, de tal suerte que puedan ser competitivos, ¿no? Y por eso hay muchos países como México que están apostando por este pacto por la electromovilidad. Hoy día sigue siendo pues más caro, entonces sí se van a requerir esquemas de promoción y de evaluación de la competitividad del país en los temas de electromovilidad. Parte de esa discusión es el tema, por ejemplo, del litio-mex, ¿no?
Entonces ahí cómo desarrollar adecuadamente una industria competitiva y las cadenas de valor asociadas a la electromovilidad es todo un reto, ¿no? Entonces, ahí hay algunas de esas medidas. Y bueno, este es el comportamiento de las inversiones por sector en el tiempo, ¿no? Entonces, como pueden ver, todos los sectores arrancan con un requerimiento de inversión. El más importante, como pueden ver en pantalla, es el sector eléctrico, pero va aumentando conforme se va requiriendo más mitigación, particularmente los temas que tienen que ver con el sector transporte, los temas que tienen que ver también con la parte agropecuaria, ¿no? Entonces, ahí les dejo este gráfico porque nos ayuda a entender cómo se va a comportar, ¿no? El tema económico para el cumplimiento del NDC. Y si nosotros distribuyéramos esta inversión en 10 años, realmente estaríamos hablando de alrededor de 0.8% del PIB anual, ¿no? Entonces, sí es una inversión importante, no es una inversión imposible tampoco, pero es una inversión que requiere un diálogo y de hecho se está teniendo este diálogo con las autoridades del sector hacendario. De hecho, el estudio lo presentamos en coordinación con la Secretaría de Hacienda, porque es muy importante para nosotros pues que esto llegue a las autoridades que realmente van a tomar esta decisión desde el punto de vista de inversión, ¿no? También el Comité de Finanzas Verdes Sostenibles está discutiendo cómo vamos a poder movilizar este capital y una de las acciones más importantes que está participando el INEC es en el desarrollo de taxonomías verdes, ¿no? Cómo vamos a etiquetar estos instrumentos financieros para que nos ayuden a dar cumplimiento a las metas de reducción de emisiones del país. Este es el costo por sector. Aquí realmente lo que quisiera también considerar es que a veces es importante también entenderlo en temas de ponderación por las emisiones, ¿no? Es decir, podemos tener un costo más alto para el sector transporte, pero una vez que lo ponderamos por la cantidad de emisiones que va a reducir, vemos que es un costo menor, ¿no? Entonces ahí es necesario entender el costo por tonelada reducida, ¿no? Y ahí también esto es lo que se está presentando en esta lámina a nivel sectorial. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con algunas cosas importantes en el sector, ya mencioné el sector transporte, pero también en el sector residencial, que a veces no aparecía en la película claramente, pero en este estudio estamos viendo que efectivamente las medidas que se tomen en el sector residencial también resultan ser muy costo efectivas. Claro, ahí hay todo un tema de articulación porque es un sector atomizado, pero digamos desde el punto de vista económico, pues sería importante tratar de integrar instrumentos que atiendan los temas del sector residencial, particularmente los temas de eficiencia en el uso eléctrico y también de combustibles para la cocción y la calefacción. Y bueno, aquí les traigo algunos detalles de los datos que están detrás de las nuevas medidas de ambición. Ha habido bastante discusión sobre los temas del Sembrando Vida. Les platico que sí se está haciendo un estudio mucho más detallado en campo para ir a medir los datos gasométricos de cómo se están comportando el programa Sembrando Vida, que por supuesto requiere de un análisis muy detallado, pero que estamos teniendo una colaboración muy buena con la Secretaría de Bienestar, ¿no? Y aquí, bueno, pues además de ser un programa que tiene un impacto social importante y una apropiación, a mí me ha tocado ir a algunas de las CACs que les llaman, una apropiación importante de las comunidades, pues que tenga también resultados ambientales, ¿no? Es un poco lo que estamos tratando de medir y también de orientar, de dar algunas recomendaciones y trabajar en una norma oficial mexicana para todos los temas de los sistemas agroforestales en el país. Entonces, esto yo creo que va a ser un legado importante de ese trabajo, que se pueda ayudar a normar todo este tema, no solo para el programa Sembrando Vida, ¿no? Sino para todos los sistemas que quieran implementar la agroforestería
y estos sistemas de milpa intercalada. En las áreas naturales protegidas, la CONAMP está teniendo una meta, no para el 2030, sino para esta propia administración, de más de 2 millones de hectáreas nuevas en áreas naturales protegidas, 1 millón de hectáreas en áreas destinadas voluntariamente a la conservación, más de 40,000 hectáreas en los temas de restauración, y por supuesto, pues este trabajo de la comisión, nosotros lo único que hacemos pues es identificar cuál puede ser la mitigación asociada, alineándolo a los datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, ¿no? Entonces, esta mitigación es bastante interesante, de 8 millones de toneladas en 2030, suponiendo que en 2024 se queda esto, ¿no? Es probable que la siguiente administración pues también tenga sus propios objetivos de incremento de estas áreas, ¿no? Pero al menos si se logra esto, en 2030 se tendría ese resultado. La estrategia de carbono azul, este es un dato preliminar, porque se tiene que trabajar mucho más en los temas de cuantificación de carbono azul en el país, pero si consideramos que se logre revertir esta pérdida o esta tasa de pérdida de 10,000 hectáreas al año, podríamos lograr reducir del orden de 15 millones de toneladas, ¿no? Entonces, el reto de revertir esta pérdida del manglar en el país es alto, pero el beneficio ambiental, no solo la mitigación, del beneficio ambiental en los ecosistemas del país es muy alto. Y también hay varios grupos de investigación trabajando en eso, no solo el INEC. El Pacto por la Electromovilidad tal vez es la medida más ambiciosa, porque sí se está planteando no solo México, 30 países del mundo, muchos de ellos, fíjense que es interesante, con industria automotriz importante, como en nuestro país, están apostando por este tema, ¿no? Entonces hay que prepararse para este cambio, porque este sí sería un cambio tecnológico bastante fuerte, y la meta es tratar de lograr este 50% de vehículos ligeros nuevos, no todos los vehículos que están en circulación, sino las ventas en ese año puedan ser de vehículos de bajas o cero emisiones, ¿no? Entonces, esta es la meta más importante. Esta es la proyección que hizo el instituto con base en datos de la otra mía, la de los coches, y de la ANPAC, de cómo se van a comportar las ventas, ¿no? ¿Qué es lo que México está planeando vender? Hay un seminario también de electromovilidad ahí en la página del INEC, si lo quieren ver, está interesado ese tema. ¿Cuál es el impacto comercial de esto? ¿No? Si México no lo hiciera también, ¿cuál es el impacto? ¿No? Porque mucha gente dice, no, eso no se va a lograr. ¿Y qué pasa si cambia la industria automotriz y nuestro país no está preparado? ¿No? El empleo que eso generaría, ¿no? Hay un cambio importante en esta industria, no voy a entrar demasiado en un solo tema, pero bueno, explicarles que hay detrás de ese cálculo esta proyección y análisis del comportamiento del mercado automotriz nacional, y también de los temas de autobuses, ¿no? Entonces, si consideramos que eso pudiera lograrse, que es el comportamiento, pues la mitigación asociada es interesante. De hecho, se vuelve una de las principales medidas para lograr el aumento de la ambición, ¿no? Y claro, pues esto no es que México diga, yo lo voy a hacer solo, ¿no? Lo importante es que está el Pacto de Glasgow, donde México y muchos países del mundo y muchas automotrices, yo creo que esto también hay que subrayarlo, firmaron el pacto. También varias ciudades a nivel mundial. Entonces, es un tema que solo se puede lograr si hay un compromiso internacional y global de mover la industria hacia allá, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema. Muchos de ustedes sabrán que hay millonarios subsidios ahora en Estados Unidos para lograr esto, pero lo interesante es que si logra cambiar este comportamiento, claro que va a tener un impacto a nivel internacional. Otro tema que se propuso y que queremos promover mucho, este tema de aprender lo que vivimos de la pandemia, ¿no? Yo creo que muchos de los que están conectados se hubieran trasladado aquí y hubieran usado gasolina, y esa gasolina ya no se usó, ¿no? ¿Y qué están viendo? Están viendo la misma charla. A lo mejor es más bonito vernos los que estamos acá, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer ya remotas y que la pandemia nos enseñó que es posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí se cuantificó un programa de estrategia de trabajo remoto en el país,
que queremos estudiar con mucho más detalle y promover con las cámaras industriales, con el propio gobierno federal, pero que, digamos, en términos conservadores, si lográramos que en 2030 al menos 1 millón de personas trabajara de forma remota, pudiera reportar una mitigación del orden de 1 millón de toneladas al año. Y claro, o sea, consideramos que hasta 6 millones podríamos haber metido, ¿no? Pero de forma conservadora metimos 1 millón, porque ya hay mucha experiencia, ya hay mucho interés, ¿no? Pero todavía hay algunos temas pendientes de resolver del trabajo remoto, y eso es lo que necesitamos trabajar, ¿no? Para que no sea, digamos, business as usual, sino que es realmente algo que sea una estrategia que permita resolver los temas pendientes de la infraestructura necesaria para que el trabajo remoto sea real, ¿no? El fomento al transporte ferroviario, imagino que muchos acá están interesados en este tema porque ha habido muchos anuncios y pronunciamientos de los temas de los trenes en el país, y claro, el tren es un transporte de menor intensidad de carbono, ¿no? Entonces, si se logra este tema de la infraestructura, podría haber una reducción asociada al cambio modal de lo que actualmente se mueve en carretera, tanto pasajeros como carga, moverlo al ferrocarril, ¿no? Entonces, en un estimado, por ejemplo, para el Tren Maya, de lo que el propio proyecto ejecutivo considera que se podría pasar de la carga de carretera al tren, se estimó un potencial de 0.4 millones de toneladas. Esto es un estimado conservador, porque la verdad es que lo que ahorita se mueve de carga es poco, pero bueno, es lo que sí se está estimando que podría moverse, ¿no? Entonces ahí es un estimado de ese tema del cambio modal del Tren Maya, como un ejemplo, porque no tenemos los datos de todos los otros proyectos que se han anunciado. Tenemos un dato preliminar, por ejemplo, de Toluca, estamos trabajando el tren transísmico, ¿no? Entonces esperamos que este tema del transporte ferroviario pueda ser más interesante, pero por el momento es lo que se contabilizó, porque es de lo que ahí tenemos más datos, ¿no? Yo creo que este tema del transporte ferroviario sí pudiera ser interesante, sobre todo en las zonas donde hay más transporte por carretera, que pudiera haber un cambio modal real ahí interesante en el país. Y como les comenté, los temas de eficiencia energética, este no es un estudio del INEC, este es un estudio de la CONUE, en donde la propia comisión establece o cuantifica casi, bueno, en 34 millones de toneladas al año, la cogeneración, y como les comenté, los temas de cogeneración de Pemex ya están, digamos, como que en la base, pero si pudiéramos tomar para el aumento de ambición lo que pudiera ser el sector industrial, servicios y el sector azucarero, realmente es una mitigación muy interesante, ¿no? Entonces, se está considerando que de esos 34 millones se pudiera promover en el sector industrial este tema, y que pudiera aportar lo que ven ahí para cada uno de los sectores, del orden de 27 millones de toneladas. Y esto, por supuesto, pues tiene importantes beneficios climáticos, pero sobre todo tiene importantes beneficios energéticos para las empresas que lo hagan, ¿no? Entonces es un tema de mucho interés para el sector industrial y también para algunas cooperaciones que están interesadas en apoyar eso en el país. En economía circular, la meta también considera una estimación, de hecho, este sí es un dato bastante conservador, de 3.6 millones de toneladas, porque hay mucho más potencial en el sector industrial. La Semarnat está trabajando ya, y espero que ya se tenga un documento el año que viene, sobre la Estrategia Nacional de Economía Circular. Como saben, ha habido bastante tema y discusión de la ley, pero bueno, esto, haya o no haya ley, haya un programa, una estrategia para el fomento de la economía circular en el país. Hay algunas acciones ahí que tienen ya la cuantificación de emisiones, pero por supuesto esperamos que pueda haber mucho más, ¿no? Tal vez para ustedes sea interesante que estamos trabajando en un proyecto con la Ciudad de México, reciclaje de materiales de la construcción, que tiene un alto potencial de mitigación, no solo por la disposición de estos materiales, sino por evitar, digamos, la extracción primaria de materiales para la construcción, ¿no? Entonces estamos estudiando, estamos haciendo análisis de ciclo de vida para poder
cuantificar la reducción de emisiones. Y, por supuesto, la Ciudad de México quiere hacer esto que se llama el matchmaking, ¿no? Como encontrar oferentes y demandantes de tal suerte que se detone este mercado, ¿no? Y esto que, por supuesto, estuvo mucho en prensa, que fue el anuncio que se hizo con Estados Unidos, resultado de una negociación importante que hace el país a nivel bilateral y también va a ser trinacional. Parece ser que Canadá también se va a subir con los acuerdos trinacionales en materia de energía limpia en Norteamérica. Y claro, aquí abre una discusión bastante fuerte de qué es y cómo se va a cristalizar esta inversión. Pero la idea, por supuesto, es que pueda haber inversiones en diferentes tecnologías renovables y limpias. Y aquí, por supuesto, hay una discusión de cómo lograr estas inversiones y acelerar los esquemas de inversión en México para estos temas. El primer ejemplo, que digamos ya hay un acuerdo en curso, es el que se va a hacer para el Plan Sonora, que se anunció ya con inversiones del orden de 8 gigawatts, que es muchísimo, ¿no? Entonces, esto por supuesto se tiene que escalar y es un esfuerzo que tiene como interés mutuo el poder desarrollar zonas de energía limpia que suministren tanto al país como que puedan tener energía para la exportación a Estados Unidos. Y bueno, siempre empiezo con esta lámina que es el comportamiento de las emisiones, ya voy a terminar, pero como pueden ver nuestro país sigue aumentando sus emisiones, ¿no? Este es el comportamiento en general. Lo más importante es la parte energética. Este es un trabajo que hace el INEC año con año de analizar las tendencias de las emisiones. Estas son las absorciones del país, principalmente los bosques, pero bueno, todos los ecosistemas capturan carbono y esto también lo cuantifica el instituto. Y lo que les quería mostrar ya con estas últimas láminas es, bueno, pues tenemos este reto, ¿no? O sea, esto sigue subiendo. Y nosotros como país, pues tenemos también, como dice la convención, ¿no? Después comunes pero diferenciadas, tenemos una necesidad de crecimiento y desarrollo social, ¿no? Entonces, claro, tenemos que desacoplar este crecimiento económico con el crecimiento de las emisiones. Y eso, por supuesto, pues requiere un cambio tecnológico. No sé si me puedan mover la mitad. Esa. Este es el inventario, no, la que sigue, por favor. Esta es la serie histórica. Este es el inventario, el último que del 2019, ¿no? Entonces, bueno, ya les platiqué todas las medidas que hay para cada uno de los sectores. Están priorizadas, digamos, en términos de cómo emiten los diferentes sectores también. Pueden ver que lo más importante acá tiene que ver con el uso de la energía, tanto para el sector transporte como para la generación de electricidad. Y después están todos los demás sectores de los que ya hablamos, ¿no? El sector residuos, el sector residencial, el sector petrolero, ¿no? Y esto son las absorciones del país, ¿no? Entonces, cuando la gente nos pregunta que cuándo México se va a comprometer a las emisiones neta cero, a la carbono neutralidad, pues claro, tenemos que decir cómo vamos a hacer que estas emisiones de 759 pues sean del orden de 200 millones para que sea neutro, ¿no? O sea, bajar todo esto para que sea neutro así, o subir esto un poco más, que claro, tiene un límite físico, ¿no? Entonces, es un reto mayúsculo, ¿no? Yo se los comento porque mucha gente a mí me aborda, y ya, Claudia, ¿cuándo nos comprometemos con la carbono neutralidad? Bueno, vamos primero a reducir este compromiso y vamos a analizar qué implica la carbono neutralidad para el país, ¿no? Eso es un reto muy grande, muy necesario, porque ustedes leen los últimos informes del IPCC, dice que si no nos comprometemos a la carbono neutralidad todos los países, no vamos a lograr, por supuesto, el 1.5 ni el 2 grados centígrados, ¿no? Entonces sí tiene un impacto muy fuerte el hacer estos análisis de forma seria. Pero bueno, yo primero lo dimensiono así, porque si no, mucha gente dice, no, pues ya todo el mundo a la carbono neutralidad mañana. No es un tema de un día para otro, ¿no? Pero sí es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces,
Tal vez algunos de ustedes conocen a detalle la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Yo quisiera terminar la charla de las políticas de mitigación del país platicándoles que el año que viene, de acuerdo a la propia Ley General de Cambio Climático, toca la revisión de esta estrategia. Actualmente la estrategia lo que dice es que México tiene que reducir 50% sus emisiones con respecto a las emisiones que teníamos en el año 2010. Es decir, tenemos que lograr una meta de del orden de 300 millones de toneladas en 2050. A ver, ¿quién se acuerda cuántos millones de toneladas tenemos hoy día? Hoy día tenemos, bueno, el año pasado, bueno, hace 2 años, teníamos del orden de 760 millones de toneladas, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la ley? Que en el 2050 debemos de andar del orden de 300, ¿no? Entonces, pues sigue siendo un reto fuerte, ¿no? El año que entramos a entrar a la discusión de qué le vamos a mover a esta meta. ¿La vamos a mover? ¿No la vamos a mover? ¿Qué implicaciones tiene? Y claro, todo el mundo, como les platico, me pregunta, ¿ya le van a poner la carbono neutralidad? Y pues eso es lo que vamos a discutir, ¿no? Entonces ahorita el instituto está, particularmente el equipo de mitigación, muy metido en la modelación de qué implicaciones tiene para el país la carbono neutralidad, lograr los 300 millones de toneladas o lograr otras metas alineadas a NDC. Y esto lleva a una discusión internacional muy interesante de la distribución de lo que se llama el presupuesto de carbono, ¿no? O sea, para que el mundo logre el 1.5, nos tenemos que distribuir las emisiones, ¿no? Y claro, hay un tema de equidad social, ¿no? La justicia climática, eso que han escuchado mucho del doctor Ávila y del INEC, es un tema muy importante. ¿Qué vamos a entender por justicia climática? ¿A quién le toca reducir las emisiones? Han de cuenta que nos sentamos todos aquí y está Nuevo León, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, somos 32 paisitos, ¿no? ¿A quién le toca reducir las emisiones en el país? ¿No? ¿Eh? Ya ven como muchos, todos, y luego, no, espérate, pues ahí tenemos ciudades ricas, tenemos ciudades pobres, tenemos ciudades que usan energía, tenemos ciudades que no usan energía, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pues los estados del sur no. Y los estados del sur dicen, oye, yo sí quiero participar. ¿Ah? Es una discusión interesante. Ahora, esta discusión de veras ha cambiado si uno revisa el costo de la mitigación. Antes era una discusión irresolvible, ¿no? Ahorita es un tema que es costo eficiente, nos conviene. El tema es que no tenemos el dinero. ¿Cómo lo vamos a movilizar? ¿No? Y hay varios cobeneficios, ya no les platiqué los cobeneficios, pero claro, uno no quiere tener una planta de carbón en estados pobres que no pueden tener tecnología de control, ¿no? No vamos a exportar el daño ambiental. Es una discusión interesante este tema de la justicia climática. Creo que fue muy rápido aquí, ¿no? Rápidamente, entonces, no, pues todos, no, mejor los ricos, no, mejor los pobres, así, ¿no? Esa es la discusión que tenemos en la COP todos los años. Este año el logro de la COP fue que se va a establecer un fondo que se le llama de pérdidas y daños. O sea, los países ricos le tienen que pagar a los países pobres por los daños climáticos. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿quién va a determinar qué es un daño climático? ¿Cómo se va a medir y cómo se va a costear? ¿No? Pues es una discusión metodológica que ahora se viene en la COP, ¿no? Entonces, en la COP que sigue. Entonces, bueno, además la COP va a ser en Arabia, así va a estar buena la discusión. Y yo con esto, pues, les agradezco mucho su atención y por supuesto que os órdenes en el INEC. Espero que puedan seguir los temas de cambio climático. Tenemos también varios seminarios en el instituto que se transmiten en las redes sociales. Y creo vamos a tener varios el año que viene, porque hay mucha demanda, ya se imaginarán, de esta información. Muchas gracias.